Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a la webinar Data Architecture Talent Session, las capacidades que el mercado exige hoy. Mi nombre es Sergio Arones y los estaré acompañando durante esta hora. A cargo de esta clase maestra nos acompañan Diego Benavides, Lead Data en Pacífico Seguros, y Luis Antonio Chávez, arquitecto de datos en Pragma. Por favor, los invitamos a que si tuviesen cualquier consulta durante la sesión, puedan dejarla en la opción de preguntas y respuestas, botón que se encuentra en la parte inferior del Zoom, ya que al finalizar la clase tendremos un espacio para responder a todas sus interrogantes. Y ahora sí, Diego y Luis Antonio, les cedo la palabra para que inicien con el webinar. Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. Muchas gracias a UTEC y al equipo organizador por este webinar. Hoy día, más que una clase maestra en donde podemos compartir avances, conceptos, lo que queremos hacer es compartir con ustedes nuestras experiencias dentro de este gran cambio que estamos viviendo a nivel de la inteligencia artificial en general y cómo eso está impactando a los perfiles, a los roles de arquitectura de datos que ya conocíamos, ¿no? Entonces, nada, bienvenidos y bueno, también hablar un poquito más acerca del programa que estamos prontos a iniciar y qué tiene que ver con todo esto, qué estamos actualizando, qué incluimos ya de cara a este gran cambio. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches equipo, Claudio, Diego, queridos invitados. Gracias por el espacio. Efectivamente, hoy día vamos a conversar de estos temas que son súper interesantes de cómo evoluciona el rol, los retos con toda esta ola de tecnología y cambios culturales que van avanzando, pues a medida que las industrias requieren cumplir con nuevos objetivos, ¿no? Y la idea es sentar las bases de lo que este programa, como comentó Diego, de arquitectura de datos, brinda para ustedes pues, en el futuro, ¿no? Y está muy pronto a iniciarse el programa. Así que esperamos un poco de que esta conversación sea útil y los anime a entender más sobre estos roles que están inmersos en el mundo de data analítica e inteligencia artificial. Muy bien, no sé si ahí igual nos pueden ayudar con la presentación. Creo que es una presentación entera ahí, si nos pueden ayudar a proyectarla. De paso que podemos estar viendo en... muchas gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, ya nos presentamos. Yo soy, como bien decían, Co-Lead de Data en Pacífico Seguros actualmente y tengo a mi cargo las especialidades de arquitectura de datos e ingeniería, que ya está apoyando en todo este gran cambio. Adelante, siguiente. Luchito, no sé si te quieres presentar. Pues mi nombre es Luis Chávez, yo soy arquitecto de datos ya desde hace unos años, tengo cerca de 14 años en el mundo de Data Analytics y últimamente estoy colaborando con el equipo de Pragma y con el equipo de Nomads en desarrollo de inteligencias artificiales, agéntica y en las evoluciones de las arquitecturas de datos tradicionales, ¿no? De eso vamos a conversar un poco, la idea, pues que tengamos un montón de consultas de parte de ustedes. Bien. Bueno, iniciamos, ¿no? Oye, pero ¿de dónde venimos, no? Tengo la oportunidad de haber compartido ahí, con Luis, ya un cambio grande, un cambio de paradigma importante, ¿no? Desde el mundo de los warehouse a la llegada del Big Data y Machine Learning, por ahí a los 2012, para adelante, o quizás un poco más a nivel mundial. Este, mm, y ahora ya estamos hablando de un nuevo boom, un nuevo cambio de paradigma hacia soluciones de IA generativa y sistemas agénticos, ¿no? Porque ya no hablamos solamente de IA agéntica, sino de sistemas agénticos. Y por ahí percibimos algunos patrones de esos tiempos similares, ¿no? Comenzamos sabiendo poco o nada de cómo armar arquitecturas, dónde guardar la información, de cómo usar la tecnología, o si solamente pues, necesitamos un modelo y basta. Este, pero yo considero, Luis, y no sé si lo compartes, que sí hay un cambio circunstancial, porque mucha de la base que tenemos actualmente, que hemos venido construyendo los últimos 10 años, quizás, o un poco más, ya la tenemos, que es la base de cómo gestionar
los datos, no solamente a nivel tradicional, sino a nivel macro, ¿no? Big Data, porque ese era el desafío que teníamos los últimos 10 años, cómo gestionar macrodatos y cómo entrenar modelos de Machine Learning, ¿no? Solo un punto adicional, sin entrar en detalle, porque eso seguramente lo veremos con mayor profundidad durante el programa. Ya hablamos de inteligencia artificial a mitad de los 2012 y 2020, ¿no? Parte de Machine, o sea, Machine Learning como tal es parte de la IA como concepto de la inteligencia artificial y ya hablábamos, y algunos casos de uso que estamos viendo ahora que se pueden implementar con las herramientas de inteligencia artificial generativa, ya también las teníamos por ahí en 2018. O sea, ya muchos de esos casos de uso los veníamos intentando desplegar, pero yo considero que uno, ya tenemos las bases y que además las herramientas se han habilitado con mayor acceso. ¿Tú qué experiencias tienes en ese sentido? Yo me quedo con eso, ¿no? Que ahora están más cercanas, que ya no es tan complejo implementar un caso de uso de este tipo. Pues yo creo que ha sido un largo recorrido. Como dices, a nivel mundial es un poco más del 2012, aproximadamente desde 2010 venimos con el mundo de data fortalecido, ¿no? Como parte estratégica de las compañías. Big Data, predicción a través de modelos de Machine Learning, y eso más o menos duró unos 10 años, ¿no? Hasta el 2021, 2020, porque la IA generativa empieza a hacer su boom allí, entre 2022 y 2024. Entonces, ¿en qué cambia un poco? Pues los científicos de datos, ingenieros de datos dejaron de predecir, dejaron de crear modelos tradicionales para afianzarse en cómo ajustar esos modelos grandes, que de hecho nacieron a raíz de la gran cantidad de datos que los ecosistemas ya venían manejando, ¿no? Teníamos ecosistemas de grandes clusters, de grandes modelos que pasaban a producción ya con alguna automatización, ¿no? Ahí venían los MLOps nativos con ingenieros de machine learning, ingenieros de datos, y ahora se migraron hacia representaciones numéricas. O sea, ya no hablamos de bases de datos tradicionales, hablamos de vectores. ¿Qué es eso? Pues todos los PDF, documentos, imágenes, que en algún momento se preguntaban cómo se iban a analizar en un lakehouse, en un data lake, en una base de datos, pues ahora estamos viendo cómo los modelos grandes, o los LLM, o los modelos de inteligencia artificial generativa, los utilizan como fuentes, ahora crean más fuentes, y han enriquecido los sistemas con nuevos retos, ¿no? Y a partir del año pasado, 2025, hasta hoy se mantiene ya la siguiente evolución, que son los sistemas agénticos, que como base vienen con los modelos grandes, pero que ahora tienen una capacidad pues de razonar, planificar, ejecutar, revisar el cumplimiento de objetivos de tareas complejas, y lo hacen de manera autónoma. Entonces el ecosistema se vuelve más grande, más complejo, pero está basado en los mismos pilares, ¿no? Se utilizan las mismas estructuras originales, no creamos nuevos ambientes, estamos hablando de la misma casa, si queremos decirlo así, de datos, ¿no? Tenemos más piezas, hay que aprender a orquestarlas, y el rol del arquitecto aquí evoluciona, yo creo, con cuatro pilares grandes, ¿no? Entender nuevos aspectos de semántica, tecnologías vectoriales, que no era parte de su stack tradicional, ¿no? Eh, la gobernanza, la gobernanza sigue siendo importantísima. Pasemos a la siguiente slide. Creo que ya vamos adentrándonos un poco al perfil, ¿no? Del arquitecto. Ujú. ¿Cómo toda esta nueva revolución ya impacta al rol del arquitecto desde el punto de vista de arquitectura que yo también vengo desarrollándome ahí ya bastantes años? Algunos, como el que habla también, que tiene un poquito más de base en ciencias, ¿no? No me sorprende mucho que hablemos de vectores. O sea, esto ya se hablaba desde por ahí a mediados de los 2010, entre 2010 y 2020 ya hablábamos de BEDIs, hablábamos de decoders, encoders, de cómo transformar los datos no estructurados a este tipo de estructuras, ¿no? Vectoriales para comenzar a utilizarlos para modelos de deep learning, ¿no? Como tal, de machine learning, de redes neuronales profundas. Este,
pero llegó el desafío en esos tiempos, ¿no? Y recordarás también porque lo compartimos, ¿no? Nos preguntaban, oye, estamos Ujú. almacenando información estructurada en el Gran Lakehouse, oye, pero ahora tenemos imágenes, tenemos documentos, ¿cómo los guardamos, no? O sea, porque en ese momento todavía no habíamos terminado de, por ahí terminar los diseños en ese momento de los data lakes, ¿no? Para datos estructurados, y venía ya la data no estructurada. ¿Cómo eso consideras que viene impactando ya con todos los avances al rol del arquitecto? Pues tiene nuevos paradigmas, ¿no? Primero, la nube nos ha permitido tener una escalabilidad enorme. Big Data nos permitió manejar la gran cantidad de datos que ahora requieren contexto, relaciones lógicas, semántica, ya no solo son modelos tradicionales relacionales. Y la IA requiere justo de que como arquitectos podamos entender cómo inyectar esta semántica al diseño. Ya no solo somos guardianes de estos almacenes de datos, sino somos orquestadores de todo un ecosistema cognitivo. Entonces, es importante que en el diseño pensemos en estrategias de cómo tomar estos datos y organizarlos, indexarlos, darles la trazabilidad para que cuando haya un error podamos volver hacia el punto origen. Asegurarse de que todo corra de manera automática con la supervisión adecuada para que no se rompa nada, porque una de las cosas que está pasando con los desarrollos de inteligencia artificial es, pues la IA lo hace, lo pasa, corre y luego se rompe todo en jugada de producción y no saben cómo. Entonces es parte del diseño, entender qué pautas, qué piezas, qué modelos de diseño hay que implementar para que eso no suceda. Entonces hay nuevas, es parte de la evolución de lo del rol, ¿no? Y lo que decía justo hace un momento, en gobernanza y seguridad cambian muchas cosas también, o se robustecen. Ahora hay que poner barandillas para saber qué decirle a los modelos y qué responder, pero también hay estructuras internas a las que hay que asegurar que escribe, a dónde accede, quién no, que no era igual como cuando cifrábamos datos en disco, ¿no? Entonces, todas estas nuevas piezas son parte de cómo impactan en la evolución del rol del arquitecto. Ahora el arquitecto debe liderar este cambio cultural, debe liderar la adopción tecnológica y un paradigma que nos acompaña desde hace muchos años, pero que no tenía nombre, era cada negocio, cada usuario tiene su área de datos, cada unidad de negocio tiene su espacio. Y hace unos años, pues nació Mesh. Data Mesh es un paradigma arquitectónico que ayuda a descentralizar y a gobernar esto. Y ahora tiene más sentido que nunca, ¿no? Entonces, todo esto impacta justo la adopción de estas tecnologías, de estos nuevos paradigmas, que el arquitecto tiene que estar preparado para poder entender y guiarlos, ¿no? Bien, ahí me ayudan con la siguiente, pero aprovechando que hay una pregunta ya en los foros, ahí en el Q&A, ¿cómo se inicia la gobernanza? Y la gobernanza imagino que de datos, ¿no? Hace referencia. Tiene muchas aristas. De hecho, en nuestro programa, y ya lo venimos haciendo así desde la primera edición, incluimos un bloque importante de gobierno de datos porque consideramos que el gobierno de datos debe ser por diseño de la arquitectura, ¿ok? Pero, ¿cómo se gobierna, no? Mucho de la información no estructurada, si bien se tiene que procesar, antes de ello debemos comenzar a decidir, ¿no? Cómo es que queremos gestionarla en la compañía, ¿ok? Para los que venimos trabajando marcos de gobierno de datos dentro de las grandes compañías, sabemos que tomamos como referencia Dama y Dama te da ciertas recomendaciones que tú puedes seguir para gestionar correctamente los datos. Alguna de ellas, por dar un ejemplo, es a nivel de información estructurada, siempre tratamos de identificar los owners o los stewards encargados o responsables de no solamente definir los conceptos, sino ejecutar también seguimiento de la calidad del mismo. Ahí estoy hablando con toda seguridad de dos áreas de conocimiento que te dicta el marco DAMA. ¿Cómo lo estamos utilizando o mejor dicho, reutilizando para los datos no estructurados? Bueno, en algunos enfoques, y creo que alineado a lo que decía Luis, con los modelos operativos como DataMesh, por ejemplo, que de hecho también forma parte del contenido del programa, vemos que desde el inicio, cuando se va generando la información o cuando se busca comenzar a trabajar con ella, quede desde el inicio bien claro quiénes son los responsables, ¿no?
por dominio, por tipos de dominio de negocio o dominio de datos, como se logra estructurar dentro de una compañía o siguiendo un marco de industria referenciado. Nosotros reutilizamos, estamos aplicando la reutilización de esa estructura que ya teníamos para datos no estructurados para tener una buena gestión de los datos no estructurados también. Es un buen enfoque, nos está yendo bien a nivel de encontrar, digamos, un espacio idóneo para gestionar, almacenar, procesar la información, sí, que a futuro esto nos pueda servir para toda la variabilidad de los datos no estructurados, pues es algo que todavía vamos a construir, pero esa es la base fundamental y con eso quería continuar, haciendo referencia a la ruta de aprendizaje y recomendación para evolucionar el perfil, Luis. Nosotros tenemos como arquitectos de datos ya una base y un avance que hemos ido recorriendo los últimos 10 años, ¿no? Y gran parte de eso es construyendo ecosistemas de datos para datos no estructurados, ¿no? ¿Cómo tú consideras que esto que hemos avanzado nos sirve y qué deberíamos complementar o los interesados en seguir creciendo en la arquitectura de datos para seguir creciendo, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que se pueden reutilizar de lo que ya venimos avanzando y qué sería lo que deberíamos añadir al perfil? Perfecto, mira, voy a tratar de ligar lo que comentas con la segunda pregunta de Jairo Navarro que está en el chat, que es continuación de cómo inicia la gobernanza. El rol de arquitecto tiene dos pilares importantes, ¿no? Competencias tecnológicas que se van forjando a través de la experiencia, a través de los diferentes proyectos, a través de la formación, valga la redundancia, formal del estudio, en la cual tú aprendes, pues, cómo construir los ecosistemas de datos, ¿no? En la práctica y poniéndolos en producción. Entonces, hablamos, ¿qué reutilizamos? Pues, aquellos que empezaron a programar hace 10 años y usaron Git, ahora tiene más importancia que nunca en el mundo de agentes. Entonces, lo reutilizas. Todo el bagaje de TI, servicios en la nube, modelado de datos, gobernanza, lenguajes de consultas como SQL, no SQL, Big Data y streaming. Todo este bagaje técnico sigue robusteciendo. Nuevas tecnologías como Machine Learning, MLOps, FinOps, ¿no? Entonces, hay una línea técnica importante para que él pueda liderar a un equipo y luego especialistas. Creo que ese es el primer pilar, las competencias técnicas que se enriquecen muy fuerte y que las mismas olas de tecnología nos ayudan hacia dónde va. Y el segundo pilar importante es las competencias estratégicas del arquitecto, ¿no? Una mirada de negocio y de liderazgo. Y ahí va un poco a la respuesta de Jairo. ¿Por qué? ¿Cómo hacer que TI me entregue la información? ¿Cómo es que empieza el gobierno? ¿Cómo es que alineo el negocio y la estrategia? Es parte del rol de un arquitecto, justo comprender cuál es el retorno de valor a la compañía, ¿no? ¿Cuál es el objetivo y cuánto impacta a la compañía un objetivo comercial el que nosotros implementemos un componente técnico? Comunicar ese impacto y definir cuáles son los requisitos para que eso se dé. Entonces, hablando en el mundo de datos, si ese dato no está habilitado desde el origen, con toda certeza, como arquitectura, vamos a llegar con la gerencia a decir, no podemos lograr el objetivo, no por una restricción técnica, sino porque lo hemos conversado con un interesado, con un stakeholder importantísimo, que es el dueño del dato. El dueño puede ser TI o el área de negocio, que debe habilitar ese dato para que ese dato sea parte de la cadena de valor y pueda entregar el retorno esperado. Entonces, esas conversaciones, esa alineación, esa comunicación, esa agilidad para que las partes interesadas funcionen es parte de la formación y las competencias estratégicas de negocio que el arquitecto debe desarrollar. Y que es donde normalmente los equipos técnicos flaquean, ¿no? Hasta que van desarrollando más comunicación con el negocio, van haciéndose owners de proyectos, van desarrollando habilidades blandas y empiezan a comunicar mejor. Ese es un área importante de influencia que desarrollar la arquitectura. Gobernanza es parte de eso. Estrategia es parte de ello, ¿no? Y luego el poder comunicar claramente las arquitecturas. También existen marcos de trabajo, ¿no? Por ejemplo, uno de los marcos o frameworks de comunicación que recomendamos usar es, por ejemplo, C4, que lo mencionamos en el curso y lo vengo usando hace unos años, que te ayuda a hablar con personas no técnicas, con personas técnicas, con desarrolladores. Son diferentes herramientas que van en esos dos pilares, ¿no? Competencias técnicas y competencias estratégicas para el arquitecto, ¿no? Que va por allí un poco cobertura dentro del programa. En el programa hablamos de estrategia, de gobernanza, modelamiento, ingeniería, arquitectura per se, IA,
y el proyecto integrador lo que busca es justo de que puedas desarrollar o poner en práctica todos esos conocimientos para justificar un retorno hacia el negocio, porque esa es la mirada con la que Capstone Project está orientado dentro del proyecto, ¿no? En efecto, ¿no? Nosotros comenzamos como arquitectura al inicio, ¿no? Pensando de que esto se trata mucho de habilitación tecnológica o de diseños per se, pero aprendimos y de hecho los que venimos trabajando esto bastante tiempo es que primero se tiene que entender perfectamente cuál es, por dónde va la necesidad del negocio, entenderlo, dónde están los datos y por qué se encuentran como se encuentran, lo decía ahí en la pregunta Jairo, por qué están en un Excel? ¿Por qué lo trabajas así? Para luego plantear una solución integral, ¿no? Desde que se generan los datos, que es el insumo, se habilitan, ¿no? De manera gobernada, con calidad y de manera segura, para que luego puedan ser utilizados y consumidos para casos de uso analíticos o de IA ahora. Es un poco eso. Yo quiero complementar un poquito lo que mencionaba Luis. Hemos hablado un poco de estrategia, que es así como empezamos el programa. Pasamos a gobierno, que también salió en la conversación respecto al por qué es importante entender cuáles son los marcos de gobiernos existentes para que se puedan comenzar a gestionar bien la información estructurada y no estructurada ahora. Pero lo cierto es que adicionalmente a los diseños tradicionales para gestionar y procesar la información dentro de ecosistemas, ¿no? Como tipo Lakehouse actualmente, estamos logrando extender estas capacidades que ya habilitamos, ¿no? Los últimos 10 años en muchas de las organizaciones, pero también para comenzar a reutilizarlas para la nueva gestión de datos no estructurados, por ejemplo, ¿no? Hay mucho análisis que hay que hacer por cada caso de uso de inteligencia artificial, pero lo cierto es que estamos reutilizando y cuando comenzamos a construir estas arquitecturas en algún momento, era lo que pensábamos. Oye, ¿cómo podemos construir ecosistemas de datos y analítica que puedan ser escalables, ¿no? Cuando hablamos de escalabilidad, que también lo hablamos mucho durante el programa, hablamos de algo que pueda ser reutilizable a futuro también, ¿no? Hay muchas aristas de la escalabilidad, ¿no? Pero es cómo puedes reutilizar esas piezas de Lego, esas capacidades para hacer varias cosas a futuro, ¿no? Y no tengas que hacer otro proyecto para armar otra ruta o otra plataforma para estas nuevas tendencias tecnológicas. Así que creo que ese es mucho, responde la ruta de aprendizaje. Un arquitecto de datos o un aspirante a seguir este camino muy apasionante es que es la arquitectura de datos. Sí tiene que aprender de lo tradicional, lo que se ha convertido ahora ya en lo tradicional, Luis, porque antes hablábamos de lo tradicional como el mundo de Warehouse, ¿no? Ahora ya toda la parte estructurada de Big Data y Machine Learning ya se ha vuelto lo tradicional para poder extenderlo a los nuevos casos de uso y a las nuevas tecnologías, ¿no? Siguiente, por favor, Perfecto. ya para ir cerrando. Creo que faltaba una pregunta ahí, pero nada, yo creo que la tengo por aquí igual. Ya para ir cerrando, ¿cuál tú consideras, Luis, que son actualmente las competencias técnicas y estratégicas que las empresas actualmente están buscando en un profesional de arquitectura de datos, ahora, actualmente con este nuevo mundo de arquitectura? ¿Qué es lo que están buscando, ¿no? Las consultoras, las empresas por industria. Pues ahí es curioso, hay compañías que tienen muy claro qué es lo que necesitan y otras que no. Hay otras que ahora vamos a LinkedIn y miramos qué es lo que buscan un arquitecto de datos y tienen una cantidad de tecnologías que inclusive no están utilizando en su stack. Que pasaba mucho con los desarrolladores, ¿no? Es un desarrollador que sepa Node.js, que sepa Angular, que sepa Backend, que sepa Frontend. Y ahora hay una realidad similar con arquitectura. Lo cierto es que sí solicitan muchos arquitectos de datos. Mira, hace 6 meses tuvimos una conversación con los arquitectos del chapter, en este caso del equipo de Pragma, y una de las preguntas que se hacían es, ¿qué debe saber ahora el arquitecto? Porque o es arquitecto de datos o arquitecto de soluciones, o va el camino hacia arquitecto de soluciones de data e IA, para lo cual hay rutas de aprendizaje, por ejemplo, en los vendors cloud, ¿no? Te dice, un arquitecto debe de conocer de todos estos marcos de cómputo, de marcos de almacenamiento, de integración, SQL en Azure o en Google
o en AWS. Lo cierto es que hay todo un marco por detrás antes de la herramienta. Entonces es importante que sepan las grandes piezas de una arquitectura de datos, ¿no? Cuáles son los componentes de una arquitectura de datos antes de elegir una marca, un proveedor. ¿Qué hacen esas grandes piezas? ¿Cuál es la responsabilidad de una pieza de gobernanza dentro de un ecosistema? ¿Cuál es la responsabilidad de un motor de procesamiento? O sea, SQL, no SQL, antes de elegir la marca. Entonces, esa primera línea yo creo que es importantísima para poder saber con qué piezas va a jugar dentro de un ecosistema. Y luego podrán decir, pues, me voy por AWS, me voy por Google, me voy por Azure, y puedo inclusive quedarme solo en una de esas especializando. En la parte técnica, ¿no? Entonces, modelamiento, integración, gobernanza, como core. Sí, Em, tal cual hay una pregunta acerca, hay un perfil administrador, pero que está adentrándose más en la construcción de pipelines y siente la necesidad de conocer más de infraestructura. Y en efecto, nosotros como arquitecto de datos, ¿no? Aparte de saber de modelamiento, aparte de saber de cómo este, consultar, usar las tecnologías de consulta de datos de una manera performante, con buenas prácticas. Sí tenemos que saber mucho de cuáles son las herramientas a nivel de infraestructura, ahora mucho a nivel de cloud, para poder plantear finalmente la solución completa o la arquitectura integral de acuerdo a la necesidad, ¿no? Comenzamos por la necesidad y recién vamos a la solución, ¿no? Así que sí, en efecto, la infraestructura para nosotros en nuestro día a día se ha vuelto cada vez y desde que comenzamos nuestro Journey to the Cloud, pues nos hemos ido especializando poco a poco en estas tecnologías porque es lo que está utilizando el mercado, no las industrias ahora. Yo complementaría, Luis, y para cerrar, entendiendo un poco cuáles son los sistemas agénticos actuales, ¿no? Que utilizan la IA por detrás, la IA generativa, pero también comienzan a integrarse con otras herramientas, APIs y demás, de acuerdo a la necesidad y al diseño que se mantiene. Sí, se están aperturando nuevas prácticas que antes no teníamos. Por ejemplo, este, cómo gestionamos los prompts, ¿no? Se habla en prompts, de repente para aquellos que no están familiarizados todavía con la géntica, oye, ¿cómo gestionamos el ciclo de vida del prompt, ¿no? Cualquier prompt que haga el usuario es válido o a futuro puede cambiar, ¿cómo medimos que el prompt está funcionando, cómo lo construimos, dónde los almacenamos, dónde los gobernamos? Eso es a futuro, tendencia, ¿no? O por ejemplo, oye, ¿cómo gestionamos el conocimiento en estas bases de vectores que mencionabas, Luis, ¿no? Oye, ¿cómo lo gestionamos, ¿no? ¿Lo metemos todo en todo un documento en un solo vector o cómo? Se van abriendo nuevas prácticas que me hacen recordar a un poco cómo nos preguntamos cómo almacenar la data en ficheros, ¿no? En Avro, en CSVs, ¿no? Oye, ¿cómo los ordenamos? Ahora se abren otras prácticas diferentes, es la parte bonita, o inclusive, oye, dependiendo del tipo de dato no estructurado, ¿cómo extraemos, cómo estructuramos el dato? ¿Con qué mecanismo, con qué modelo? Y ya no solamente tiene una especialidad de ingeniería, ¿no? Sino tiene una especialidad también de ciencia de datos, ¿no? Oye, ¿con qué modelo estructuramos? ¿Cómo hacemos los tokens? Se van abriendo ciertas especialidades nuevas y, digamos, el scope de un arquitecto de datos se tiene que comenzar a especializar no solamente en las herramientas, sino en cuál es el fundamento para utilizar una u otro enfoque, ¿no? Entonces, se va ampliando aparte de la parte tecnológica de estas herramientas, porque hay que hacer una demitificación, una solución de IA, una solución agente actual, no solamente es un modelo de IA per se, sino es una solución que integra muchos componentes, ¿no? Tiene APIs, tiene bases de vectores, como dijo Luis, tiene integración per se, tiene un front-end, es una solución per se y no solamente es la data o es el modelo, ¿no? Entonces, se está abriendo todo un campo en donde se evoluciona el perfil. Nosotros dentro del programa estamos también incluyendo estos nuevos conocimientos, ¿no? Poco a poco, del programa anterior a este, hay contenido nuevo que estamos incluyendo que tiene que ver más con agentes, seguramente. Y esto abre también muchas oportunidades para aquellos que quieran seguir adentrándose o que perfeccionando esto, ¿no? ¿Tú querías comentar algo, Luis?
Sí, yo creo que es importante que la persona que quiera desarrollar su rol de arquitectura también sepa delimitarlo, ¿no? O sea, en la carrera y cuando empiezas a trabajar en diferentes proyectos te das cuenta que no trabajas solo. O sea, el arquitecto de datos no engloba todo el proyecto, trabaja con arquitectos de soluciones de software, con especialistas en frontend, con especialistas en legal, privacidad y gobernanza, ¿no? En mi experiencia, contratamos a una persona que era abogada, que venía del mundo digital y que nos ayudó mucho a desarrollar la parte de gestión de protección de datos en la línea de gobernanza y luego en la línea de arquitectura la veíamos desde el lado técnico. Eh, entonces, cuando preguntas qué profesionales puedes necesitar este tipo de puesto, va a ser una evolución del rol, ¿no? Vas primero aprendiendo seguro la sección de liderazgo, la sección de gobernanza, la parte más técnica, la parte de procesamiento y poco a poco vas desarrollando el rol. Y eso también va con la pregunta de Cristian, de ¿qué tipo de salario puedo pedir? Pues en realidad depende del seniority que el rol tenga. Puede ser un arquitecto junior, senior, master, dependiendo del espectro que hayas desarrollado, tendrás una oferta salarial que es buena en el mercado actual, ¿no? Eh, ¿de qué depende o cómo diferencias? Cerrando con la pregunta de Diego, un arquitecto de mayor robustez o de mayor madurez sí debería definir la optimización de costos de su solución. O sea, su solución la entiende, sabe qué impacta, cuánto genera y cuánto es lo que cuesta esa solución. Cada uno de los componentes tiene un costo y eso es parte de lo que es FinOps, ¿no? Que es una de las prácticas que va en operaciones y que está incluida, por ejemplo, en el programa. Que no es la preocupación de un arquitecto junior que empieza desarrollando seguro parte del ecosistema de almacenamiento, de una estructura, de una taxonomía de archivos, que en ese momento no tiene ese mismo aspecto. Entonces, hay diferentes niveles de madurez. El rol es bonito, o sea, yo tengo la suerte de haberme preocupado porque me gustara la arquitectura de datos cuando era líder técnico en Warehouse hace muchos años. Nos preocupábamos y decíamos, aquí necesitamos montar arquitecturas. El rol no existía y si existía era un poco vago. Ahora las compañías le dan un lugar a la arquitectura de datos, saben que lo requieren. En LinkedIn hay mucho requerimiento de arquitectura de datos y por eso también es importante saber cuál es mi responsabilidad como arquitecto, de quién debo buscar ayuda, en quién debo influir y cuál es el objetivo que debo cumplir para que las compañías tengan éxito, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de establecer dentro del programa y, como comenta Diego, mantener actualizado el frente técnico, ¿no? Porque es importante con toda esta ola de nuevas tecnologías que están llegando. Sí, Entonces, eso. hay bastantes preguntas interesantes. De hecho, nosotros ya ahí terminamos la presentación. No sé si el equipo ahí de UTEC va a continuar, pero si no, igual nos quedamos un rato para seguir indagando. Hay preguntas ahí bastante interesantes que si hay tiempo la absolvemos ahora mismo. Sí, precisamente vamos a responder las interrogantes en la parte final de esta sesión. Muchas gracias, Diego y Luis Antonio, por su presentación. A continuación, vamos a ceder la palabra a Claudia de Los Heros, asesora comercial de Posgrado UTEC, quien nos comentará un poco más sobre los aspectos comerciales de este programa. Gracias, Diego. Gracias, Luis, por la explicación tan detallada. Gracias más bien a todos los participantes también por darse un tiempo el día de hoy. No sé si me pueden compartir también el PPT para poder dar la explicación. Y claro. Gracias. Perfecto. Programa de arquitectura de datos, estamos próximos a iniciar. ¿A quiénes buscamos? ¿Cuál perfil? ¿No? Profesionales con conocimientos previos en datos, que ya estén trabajando en gestión, análisis o integración de datos. Ingenieros y técnicos con al menos 2 años de experiencia en roles técnicos relacionados con datos, interesados en aprender nuevas técnicas de prácticas. Analistas técnicos de BI, integración o calidad de datos, con conocimiento intermedio de base de datos, SQL o herramientas similares. Siguiente, por favor. ¿Qué se van a llevar de esta especialización? Bueno, diseñarás y gestionarás arquitecturas de datos en ambientes cloud, utilizando técnicas modernas de integración, almacenamiento y visualización. Implementarás soluciones prácticas para garantizar la calidad, seguridad y gobernanza de datos.
Aplicarás metodologías avanzadas para modelado y procesamiento eficiente de datos en contextos empresariales reales. Siguiente, por favor. Bien, la inversión de este programa es de 9.000 soles. Nosotros estamos próximos a iniciar las clases este 30 de junio. La modalidad es blended, quiere decir semipresencial. El 12% es presencial y el 88% sería clases online. La frecuencia es martes y viernes de 7 a 10 de la noche. Son solo 4 sesiones presenciales en nuestra sede de Barranco. Y también comentarles que las personas que no se encuentren en Lima o por algún motivo tengan alguna inconveniente para poder asistir a estas 4 sesiones presenciales, se les estaría dando la opción de poderlo llevar de manera remota, pero nosotros siempre vamos a recomendar que lo hagan de manera presencial porque no van a poder ejecutar todas las funciones, ¿no? De manera remota. Bueno, somos 2 asesoras que estamos viendo el programa, Rosario Márquez y la que le habla, Claudia de los Heros. Estamos también otorgando un descuento especial a todos los participantes de la charla sobre el precio regular. Cualquier duda, cualquier consulta, estos son nuestros números. También se va a compartir un link para que puedan hacernos las consultas respectivas y también se está manejando lo que es este descuento, ya sea para el pago al contado o las opciones de financiamiento que estamos otorgando. Gracias. Perfecto, Claudia, muchas gracias por tu presentación. A continuación Yo vamos a acceder a la quisiera parte final igual de esta complementar sesión. ahí, disculpen, voy a Sí. complementar algo por el tema de las 4 sesiones que tenemos, explicarle a los interesados el porqué de las sesiones presenciales. Nosotros tenemos un proyecto final, ¿no? Que sintetiza todos los conocimientos que ustedes adquieren durante todo el curso y al final hay una presentación de ese proyecto, que es un proyecto grupal. Estas sesiones presenciales son importantes para ustedes porque nosotros aprovechamos estos espacios en UTEC, que por cierto es un lindo lugar, una estructura, hay un buen ambiente para el desarrollo. Los especialistas los acompañan a desarrollar el entregable de cada uno de los módulos. Entonces se aprovecha el espacio, se aprovecha que los equipos vienen y trabajan. Sin embargo, como bien dijo Claudia, aquellos que no tengan la posibilidad de poder acceder a las instalaciones de UTEC, que yo se las recomiendo nuevamente, pueden hacerlo, va a haber igual la posibilidad de conectarse virtualmente y que puedan compartir con los equipos de manera que se encuentran de manera presencial. Así que es un poquito la explicación ahí para que no se queden con la duda del por qué tienen que ir a estas 4 sesiones. Genial, muchas gracias Diego por tu intervención. Sí, ahora vamos a dar inicio, como mencionaba, a la parte final de esta sesión, que es la ronda de preguntas. Algunas preguntas, si bien es cierto, ya han sido respondidas por nuestros expertos durante la sesión, pero todavía quedan algunas interrogantes de los participantes de este webinar. Diego Flores González nos consulta, ¿cómo puede potenciar este programa mi rol de arquitecto de soluciones? A ver, voy yo si te parece, Luis. Bueno, yo hablo como también ex arquitecto de soluciones y en efecto, este programa busca potenciar tu perfil a la buena gestión netamente de ecosistemas de datos, hablando específicamente de cómo estructurar bien la información para que sea consumida, de cómo aplicar el gobierno de datos dentro de estas arquitecturas desde el inicio por diseño, que es algo que en arquitectura de soluciones no se ve de manera tan específica. En arquitectura de soluciones nos enfocamos más en seleccionar correctamente por ahí la tecnología, las integraciones y hacer que definitivamente eso sea eficiente y escalable, sí, pero no le damos tanto hincapié a cómo las estructuras de datos en sí se almacenan y cómo éstas se pueden ordenar o organizar para que el consumo de cara al usuario sea el más óptimo, ¿no? Hay una especialización más enfocada en las herramientas de datos, en las herramientas de inteligencia artificial y, bueno, en Machine Learning, que no necesariamente la tienen los arquitectos de solución. El arquitecto de solución no indaga el por qué, cómo se entrena un modelo de Machine Learning, por ejemplo, y el por qué. El arquitecto sí tiene que entender el ciclo de vida de un modelo, desde que se entrena hasta que se deja en producción.
son matices que el arquitecto per se sabe y tiene que acompañarlo con el viaje del dato. No sé si ahí quieres complementar un poco, Luis. Ahora sí me escucho. Sí, te escuchamos, Efectivamente, Luis. lo que conversaba era de que el arquitecto de datos, discutíamos con un equipo que si es una especialización o es parte de la evolución del rol de arquitecto de soluciones, ¿no? Porque finalmente también ves infraestructura, también ves políticas, también ves temas que no solamente son del dato per se y del modelo, ¿no? Entonces, realmente lo que está haciendo es evolucionar tu rol. Si vemos en AWS y la vertiente de AWS, lo que le llaman el rol es arquitecto de soluciones de datos e inteligencia artificial. Es como le están denominando al rol. Pero básicamente lo que estás haciendo es fortaleciendo el rol y tomando una especialización hacia el mundo de data e IA. Ahora las aplicaciones son un solo mundo. Las aplicaciones tienen frontend, backend, data y la data viaja por todos lados. Y puedes tener dos o tres arquitectos viendo diferentes líneas. Como arquitecto de soluciones y arquitecto de data, eres capaz de poder trabajar en tres mundos, ¿no? Entonces, es bastante beneficioso para potenciar tu rol. Genial. Gracias, Luis Antonio y Diego. Jairo Navarro nos comenta lo siguiente. Hoy en día es muy difícil que nos den los datos, a lo mucho en versiones de Excel. ¿Por qué una API o acceso a un data warehouse no los brinda? ¿Cómo se maneja esto? Quiero responder esta pregunta, Diego, yo tuve la oportunidad de estar desempeñándome como líder de gobierno de datos y puedo coincidir que como arquitecto, como líder de gobierno, como te di la parte dura no es la parte técnica, son las personas, los procesos. Justo el frente de liderazgo, de comunicación, de poder expresar por qué es importante que ese dato esté disponible, que ese dato sea habilitado, que se permita trabajar, que se permita modificar. Es lo que va a convencer a las diferentes partes de que esa información sea disponible. No es un estándar técnico. El estándar técnico hay un desarrollador que ahora con IA lo puede hacer en 2 días y ponerle en producción más en 5, lo cual es súper rápido. Pero el convencer a las partes interesadas correctas del valor que genere ese dato es el habilitador de que ese proyecto salga adelante, ¿no? Tener al stakeholder, al sponsor correcto, buscar el objetivo de negocio hacia el cual ese dato va a habilitar y darle la velocidad. No es un tema técnico, es un tema más de gestión de cambio en el negocio. Genial. Eh, Ángel García nos comenta lo siguiente también. Soy administrador, pero con un rol amplio de datos. Y desde que descubrí los pipelines veo la necesidad de saber de infraestructura. La pregunta es, ¿qué profesionales son los que pueden solicitar este tipo de puesto? ¿Quieres contestar la pregunta? Sí, me parece que le habíamos contestado ya durante la Perfecto. sesión. Pero Sí, en sí. realidad es como comentaba, ¿no? Sí es necesario como un perfil de infraestructura, de arquitectura de datos, tener conocimientos de infraestructura, lo comentamos, pero no solamente eso, ¿no? Casi todos los bloques de conocimiento necesarios para un arquitecto los abarcamos. Nosotros hablamos de ciclo de vida de desarrollo de soluciones de datos y de analítica, y ahora de IA, ¿no? Y para el ciclo de desarrollo hay desde que comienzas a diseñarlo hasta que lo dejas en producción y lo monitoreas. Para todas esas etapas de ese ciclo necesitan ciertos conocimientos que debe tener por sí un arquitecto. Bueno, todos esos los brindamos en el curso y acompañado también de la experiencia, ¿no? Algunos, evidentemente, si vienen de otro perfil, de otra industria, o mejor dicho, de otras actividades en su industria, seguramente van a tener que meterse y entender y tener un poco más de experiencia más, no solamente el conocimiento, y otros que ya vienen trabajando, por ejemplo, en la pregunta relacionada a arquitectura de soluciones, les será más afín, ¿no? Porque básicamente trabajamos, cuando trabajamos con soluciones de TI en general o digitales, sí, sí tenemos que gestionar datos, sí o sí, ¿no? Es parte de, entonces hay cosas más afín de tecnología que otros perfiles, ¿no? Perfecto. Frank Cóndor nos pregunta, ¿qué diferencia este programa de otros programas en otras instituciones? ¿Cuál es su valor diferencial? Sí, ahí si quieres respondo yo, Luis.
Este programa se diferencia de otras, de los que tienen otras instituciones y por lo cual estamos muy orgullosos, que a través de 6, 8 años, si no me equivoco, Luis, veníamos haciendo un curso de Big Data, que de hecho también ahí lo tenemos todavía, y a la vez capturamos todas las experiencias de proyectos grandes de habilitación de ecosistemas de datos en la compañía y nos dimos cuenta de algo sencillo, que la arquitectura de datos no solamente se trata o de modelos de datos o de tecnología o de usar la mejor herramienta, sino tenemos que entender desde estrategia, de marcos de arquitectura de tecnología, de modelos de datos al detalle y sobre todo de gobierno. Y además, en el postproducción, saber de ciclo de automatización del ciclo de desarrollo, adoptar DevOps como parte del diseño, DataOps y MLOps y ahora IAOps. Hemos tratado de recorrer todo el ciclo de desarrollo, como decía, e incluir por diseño esos conocimientos que en otros programas no los van a encontrar, sino los van a encontrar por separado, ¿no? Aparte de tener por cada uno de esos módulos a especialistas del tema, ¿no? Por ejemplo, nos acompaña Daniel Laibar, que es un referente en gobierno de datos, pero él ha traducido todo ese conocimiento de gobierno de datos, pero hablando a nivel de arquitectura, ¿no? ¿Cómo es que el gobierno de datos soporta la arquitectura y viceversa? Y tenemos a Rosa Torres, por ejemplo, que es especialista en operaciones, ha trabajado con nosotros, de hecho compartimos en operaciones de ecosistemas de datos y ella es especialista actualmente en todo lo que es DataOps, MLOps. Entonces, no solamente nos enfocamos en la tecnología, en la arquitectura, en los pipelines, sino que en este programa hablamos de todo el ciclo de desarrollo, desde la estrategia hasta el postproducción. Yo quisiera nada más complementar, Diego, ahí de que lo último que mencionabas, cada uno de los especialistas ha puesto su experiencia en producción de los proyectos en los que ha participado, ¿no? El currículum de las personas está basado en los años de experiencia en proyectos en producción que te enseñan muchas cosas que no aprendes en el curso teórico, por decirlo así. Cuando cada uno de nosotros nos hemos formado en AWS, en Databricks, en modelamiento, aprendimos el paso 1 y 2. Eh, Poniéndolo en marcha entre los proyectos en producción, aprendiste el 5, el 6 y el 7. Entonces, toda esa experiencia debajo de los especialistas es lo que tratamos de volcar con efectos prácticos en el programa. Perfecto. Bueno, aquí vamos a responder dos preguntas que tienen que ver con la inteligencia artificial de parte de Jairo Navarro y Efren Carrillo, que dicen, veremos algunas cosas de inteligencia artificial, por ejemplo, arquitecturas de IA. Sí, para esta segunda edición, y ahí en compañía de Luis también, sí ya habíamos incluido en la primera edición cosas de inteligencia artificial generativa, ¿ok? En esta segunda edición vamos a incluir tema de agentes y de RAG también, con algunos casos de uso en particular. Como les digo, este programa, desde su antecesor, que era el curso de Big Data, siempre tratamos de incluir las novedades que no solamente vienen por tendencia, sino cosas que estamos haciendo en la industria ya y que poco a poco lo estamos evolucionando con más información y con más casos de usos prácticos para que se lleven lo mejor. No forma parte del proyecto, del Custom Project final. O sea, esto es por un tema de tiempos que tenemos. O sea, no les vamos a pedir crear una solución de IA como parte del Custom Project, no, pero sí hay un módulo de inteligencia artificial que no solamente va directo a los agentes, por ejemplo, sino comenzamos con la definición formal de IA, ¿no? Con el aprendizaje supervisado, no supervisado, cuáles son los casos de uso y cuáles son la forma de trabajarlos en general y estamos incluyendo o vamos a incluir la parte de agentes, ¿no? Genial. Cristian Hernández nos comenta lo siguiente, ahora estoy viendo un proyecto de Lighthouse en Fabric con arquitectura Medallion. Es algo básico. ¿En ese programa se verán este tipo de proyectos? Si quieres respondo Definitivamente que tú, sí. yo complemento. Sí, sí, o sea, definitivamente dentro de a ver, hablamos de patrones de arquitectura. Entonces, en las diferentes evoluciones se menciona cuál es cada uno de estos patrones, ¿no? Warehouse, Lakehouse, Data Lakes, eh, capas para especificar el tema de lo que mencionas, Medallion, a nivel de capas, y luego a nivel de modelo internamente, porque hay una sección de modelamiento específico.
Entonces, todo eso conlleva el montaje de una arquitectura. Y no específicamente hablamos de Fabric, en realidad hablamos primero, como te decía, de qué es esta arquitectura para que luego puedas elegir un vendor. Pero sí, sí, es eso lo que se toca en el programa. Sí, en realidad, y creo que está asociado con otra pregunta, nosotros en el curso vamos a utilizar dos herramientas fundamentales para llevar a la práctica lo que vamos a aprender. Una es Azure como nube. Tenemos en este programa en particular algunos créditos de Azure que vamos a poder utilizar en el programa. Ahí le estaremos dando más detalle. Lo que suma a un beneficio, no un beneficio, sino como un valor agregado al programa, ¿no? Que no vas a necesitar hacer una cuenta de Azure o poner por ahí tus datos de tarjeta de crédito para tener a estos componentes, sino ya los vas a tener. Y dos, Databricks. Databricks para nosotros es la herramienta, la plataforma de datos y de IA ahora que estamos utilizando. Databricks tiene una versión Free Edition que la estamos utilizando mucho, de hecho para desarrollar el proyecto, así que esa va a ser nuestra herramienta actualmente. Entonces, complementando un poco con la pregunta anterior, oye, Fabric, no sé si hace referencia al modelo operativo Fabric, si estás haciendo referencia a Fabric de Microsoft. No vamos a usar Fabric, pero muchos de los patrones de diseño que vamos a ver se pueden implementar en cualquiera de las plataformas que ustedes, Snowflake, no sé, se me ocurre otra, Stratio, hay varias, ¿no? Pero nosotros vamos a utilizar Databricks. Bueno, los tradicionales, ¿no? Teradata, Exadata también. Perfecto. Diego Choque nos comenta, si vi casos de uso financieros que nacían en Google Sheets y se transformaban y cruzaban con otros datos para enriquecer, ¿no? Todo localmente con Python y se llevaban a un Power BI. ¿Es pertinente convencer que hay una estrategia de datos más robusta donde inicie con una arquitectura y gobierno? Definitivamente, y un absoluto y un pertinente y urgente sí. ¿Por qué? Porque estamos ante un escenario que justifica la creación, de hecho, de una arquitectura de datos. Lo que estás haciendo ahora es aquello que le llaman Shadow IT, Shadow Data o Sandbox, que básicamente es una tecnología, una solución local ingeniosa, funciona, da respuestas al negocio, pero, a ver, tienes un riesgo operativo, financiero, que ya empieza a justificar el porqué. Tienes puntos únicos de falla, falta de linaje de auditoría, posiblemente un punto ciego en cumplimiento y seguridad. Cuando quieran escalar para que eso pues tenga mayor impacto, Google Sheets, entre las otras tecnologías, tiene restricciones, ¿no? Entonces ya tienes varios factores técnicos y de impacto a la compañía, el por qué hay que gobernar eso. Entonces debes desarrollar una estrategia de cómo eso, organizarlo para automatizarlo, tener una versión de verdad, reducir el riesgo operativo y el riesgo que incurre la compañía en que uno de esos datos pueda ser expuesto, ¿no? Y cada uno de esos son los justificantes de por qué esa estrategia y esa arquitectura deben implementarse para que tenga impacto. Es posible que algunos usuarios digan, pero todo eso lo voy a hacer y voy a entregar el mismo dato a la misma velocidad. Pero el impacto que puede tener una fuga de un dato en un ecosistema de ese tipo, pues puede crearle un daño reputacional, un daño integral a la compañía enorme, ¿no? Que en mercados financieros, pues, es cero tolerancia, ¿no? Por lo cual es importantísimo hacer eso ahora. Genial. Vamos con las dos últimas preguntas. Jairo Navarro nos pregunta, ¿se usará Visual Studio Code o Google Colab? Lo respondimos indirectamente, vamos a utilizar Databricks para el desarrollo. Ok, perfecto, perfecto. Ignacio Varías, esta sería la última pregunta. Ignacio Varías nos menciona, por lo que comentan, este programa propone frameworks de arquitectura para determinados casos de uso, es decir, que sea agnóstico a la tecnología. ¿Esto es en base a la experiencia de los especialistas? Sí, definitiva. Y no solamente usamos un framework, ¿no? Comenzamos con frameworks a nivel de estrategia de datos, si quieren verlo así. O sea, nosotros comenzamos hablando de estrategia. Para eso hay frameworks y recomendaciones. Pasamos a los frameworks de gobierno de datos. No, sí, gobierno de datos inicialmente. Y luego hablamos de frameworks de arquitectura tecnológica. ¿Ok?
estos frenos son agnósticos, ¿no? No se habla de tecnología. De hecho, en una sesión, que es la que yo dirijo, tengo prohibido de hablar de tecnología antes de hablar de la arquitectura, de capacidades, ¿no? Y que es así, es algo que en la práctica a muchos no nos tocó ir directamente a la tecnología, en muchos proyectos y muchos de ellos no resultaron, satisfactorios, ¿no? Con éxito. ¿Por qué? Porque no se tenía un entendimiento correcto del negocio, no estaba alineada la estrategia, no se consideraron las buenas prácticas de gobierno y no se hablaba de capacidades, sino se hablaba de hacer una solución aislada para algo puntual y de ahí no se reutilizaba. Entonces nosotros empezamos al revés, ¿no? Hablando de capacidades reutilizables como piezas de Lego y luego recién planteamos la tecnología. Perfecto. Agradecemos por su ponencia y participación a Luis Antonio Chávez y a Diego Benavides y también a nuestra asesora comercial Claudia de Los Heros por su explicación detallada sobre los aspectos comerciales del programa. Y por supuesto a todos los participantes de este webinar Data Architecture Talent Session, las capacidades que el mercado exige hoy. Recuerden que pueden visitar nuestra página web y seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de nuestras maestrías y programas. Ha sido un placer, que tengan todos muy buenas noches y muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Buenas noches. Chao, chao. Buenas Buenas noches, equipo. Gracias noches. por todo.